Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes en vilo, y es que Demet Özdemir ha revelado un secreto, nada más y nada menos que de Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Esa pareja que nos conquistó a todos con su química en Erkenci-Kuş, o el pájaro soñador como la conocemos aquí, sigue dando de qué hablar, y esta vez las palabras de Demet Özdemir nos abren una ventana a un lado desconocido de Can Yaman durante la filmación de esa icónica serie. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas porque esto se pone interesante. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras dosis de actualidad, curiosidades y todo lo que rodea a sus estrellas favoritas. Imaginen la escena. Dos jóvenes actores, llenos de talento y carisma, compartiendo pantalla, creando esa magia que traspasa la televisión y nos hace suspirar. Esa fue la fórmula de Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci-Kuş. La serie fue un fenómeno mundial y la química entre Sanem y Can fue sin duda uno de sus pilares fundamentales. Pero, ¿qué se esconde detrás de esa aparente facilidad y naturalidad? ¿Había algo más que pura actuación? Pues bien, parece que Demet Özdemir ha decidido compartir algunas de esas historias que solo quienes estuvieron allí, en el set, viviendo el día a día, pueden contarnos. Y sus revelaciones sobre Can Yaman durante la grabación de la serie, son de esas que te dejan pensando. Según lo que se ha compartido en diversos medios y entrevistas recientes, Demet Özdemir ha hablado sobre cómo era trabajar con Can Yaman, y ha destacado un aspecto de su personalidad que para muchos podría ser sorprendente. Se trata de su supuesta timidez o cierta inseguridad que Can Yaman, a pesar de su imponente presencia y su fama, experimentaba en momentos específicos del rodaje. Sí, el mismo Can Yaman que irradia confianza y sensualidad en pantalla. Demet ha contado que a pesar de la conexión tan fuerte que se percibía entre ellos, y de la espontaneidad que mostraban en sus escenas, Can podía ser en ocasiones reservado. Imaginen la dicotomía. Por un lado, vemos a Can Yaman interpretando a un personaje audaz, seguro de sí mismo, que no teme expresar sus sentimientos ni tomar la iniciativa. Y por otro, escuchamos a Demet Özdemir describiéndolo como alguien que en ciertas situaciones fuera de cámara, podía mostrarse un poco más cauto o incluso, atrevernos a decir, tímido. ¿Cómo encaja esto? Pues Demet ha explicado que esta aparente timidez no impedía en absoluto la fluidez del trabajo, al contrario, a veces añadía una capa de ternura o un contraste interesante a la dinámica de sus personajes. Ella misma ha comentado que en ocasiones, era ella quien tenía que tomar un poco más la iniciativa para romper el hielo o para que Can se sintiera más cómodo. Esto es fascinante porque nos da una perspectiva mucho más humana y cercana de estas figuras públicas que a menudo percibimos como perfectas y sin fisuras. La imagen que nos llega de Can Yaman es la de un hombre conquistador, un galán que atrae miradas y suspiros. Y es cierto, en pantalla lo es y lo hace de manera magistral. Pero Demet Özdemir nos está diciendo que detrás de esa fachada de macho alfa, que el personaje de Can requería, había un ser humano con sus propios matices, sus momentos de duda o introspección. Ella ha relatado anécdotas en las que, quizás después de una escena particularmente intensa o emotiva, Can podía volverse un poco más callado o pensativo. Y Demet, con su profesionalismo y empatía, sabía cómo manejar esas situaciones, cómo hacerlo sentir más relajado y cómo mantener esa conexión necesaria para que la magia siguiera fluyendo. Esto, para mí, es una muestra de la madurez profesional de ambos actores. Demet no solo destaca su propia habilidad para la actuación, sino también su capacidad para leer y entender a su compañero, creando un ambiente de trabajo armónico y productivo. Piensen en la cantidad de presión que implica filmar una serie de éxito internacional. Las largas horas, las exigencias del guión, la exposición mediática. En medio de todo eso, mantener una conexión genuina y profesional con tu coprotagonista es clave. Y si uno de ellos, por su propia naturaleza o por la intensidad del momento, necesita un poco más de espacio o un empujoncito, la otra persona tiene que estar ahí para apoyarlo. Eso es lo que parece que Demet Özdemir ha hecho, y lo ha contado de una manera muy elogiosa hacia Can, mostrando respeto por su forma de ser. Lo interesante de estas revelaciones es que nos ayudan a comprender mejor la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. No todo es lo que parece en la pantalla. Las parejas de ficción que nos enamoran a menudo tienen dinámicas muy diferentes fuera de cámara. Y en el caso de Demet
Y Can, esta revelación de Demet sobre la posible timidez de Can durante el rodaje de Erkénzicus, añade una nueva capa a su historia, una que humaniza a Can Yaman y muestra la profesionalidad y la calidez de Demet Özdemir como colega. Además, esto nos da pie a pensar en cómo construimos nuestras percepciones de las personas famosas. Nos basamos en lo que vemos en pantalla, en las entrevistas que dan, en las fotos de las alfombras rojas. Y a veces, esa imagen dista mucho de la realidad del día a día. Can Yaman es un ejemplo perfecto de esto. En la pantalla, es el hombre que todas quisiéramos que nos cortejara, audaz y carismático. Y fuera de ella, como sugiere Demet, podría tener facetas más reservadas que lo hacen aún más interesante y, para algunos, quizás incluso más atractivo. Ella ha mencionado que esa timidez o reserva de Can no era algo que dificultara las escenas, sino más bien algo que ella sabía cómo abordar. Esto sugiere que hubo un entendimiento mutuo, una comunicación tácita, quizás, que permitió que la serie fuera tan exitosa. No se trataba de una lucha de egos o de incomodidad, sino de una dinámica de trabajo en la que cada uno aportaba su parte. Y Demet, al compartir esto, no está detractando de Can, sino más bien, creo yo, destacando la complejidad de la interpretación y de las relaciones humanas en un entorno tan particular como es un set de filmación. Es importante recordar que estas son las percepciones y las experiencias de Demet Özdemir. Cada persona vive y manifiesta sus emociones de manera diferente. Lo que para uno puede parecer timidez, para otro puede ser concentración, o simplemente una forma de procesar la intensidad de una escena. Lo valioso aquí es la manera en que Demet lo cuenta, con respeto, con profesionalismo y con una visión que parece valorar la humanidad de su colega. Y pensemos en la presión que también debió sentir Can Yaman. Ser el protagonista de una serie que se convierte en un éxito mundial, con miles de fans siguiéndote en cada paso, debe ser abrumador. Es posible que en esos momentos de alta presión, su instinto fuera cerrarse un poco, concentrarse en su trabajo, o quizás ser más introspectivo. Y tener a una coprotagonista como Demet, que fuera capaz de notar esas sutilezas y de ayudar a crear un ambiente de confianza, es invaluable. Esta anécdota, a simple vista puede parecer un pequeño detalle, en realidad nos revela mucho sobre la dinámica entre ellos y sobre la naturaleza del trabajo actoral. La química en pantalla no siempre es un producto automático, a menudo es el resultado de mucho trabajo, de entendimiento mutuo, de paciencia y de empatía. Y las palabras de Demet Özdemir nos ofrecen una visión privilegiada de cómo se construyó esa química tan especial en Erkénzicus. Nos muestra que incluso las estrellas más brillantes tienen sus momentos de vulnerabilidad, y que la fuerza a menudo reside en saber cómo gestionar esas vulnerabilidades, tanto propias como ajenas. Demet Özdemir, al compartir este secreto de Can Yaman, no solo nos da un motivo para seguir hablando de Erkénzicus, sino que también nos recuerda que detrás de los personajes públicos hay personas con sus propias complejidades. Y esto, mis amigos, es lo que hace que seguir a estas personalidades sea tan cautivador. No solo por su talento o su belleza, sino por las historias que van tejiendo, las anécdotas que comparten y las lecciones que, a veces sin querer, nos dejan sobre la vida y las relaciones humanas. La revelación de Demet Özdemir sobre Can Yaman durante la grabación de Erkénzicus es un recordatorio de que todos tenemos nuestras capas, nuestras complejidades, y que la verdadera conexión se forja en la comprensión y el respeto mutuo. Así que, para resumir un poco, hemos hablado de cómo Demet Özdemir ha compartido detalles sobre la dinámica de trabajo con Can Yaman durante la filmación de Erkénzicus, destacando una posible faceta de reserva o timidez en Can que contrastaba con la audacia de su personaje, y cómo Demet, con su profesionalismo, supo manejar estas situaciones para mantener la fluidez y la química en el set. Es una muestra de la complejidad humana detrás de las estrellas y de la importancia de la empatía en el entorno laboral. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende esta revelación de Demet Özdemir? ¿Creen que es algo común entre actores que comparten tanta química en pantalla? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, siempre me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no se olviden de dejarle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerte más contenido que te interese. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que sea fan de Demet Özdemir, Can Yaman o de la serie Erkénzicus. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal.
Estamos construyendo una comunidad increíble, y no querrán quedarse fuera de ella. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos.